Bienvenidos amigos nuevamente a su canal, El Castillo de las Curiosidades. Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un tema interesante también, como los anteriores. Y en este caso, ¿qué vamos a tratar? Ya se pudieron haber dado cuenta en el título del video. Y pues ya saben desde ahorita de qué vamos a hablar. Pero, ¿por qué voy a hablar de esto el día de hoy? Bueno, porque también es importante saber este tipo de temas, ya que es como actualmente en la mayoría, en gran parte de las naciones, estado modernas de nuestro planeta, pues existe este sistema, que es un sistema de organización público y político, que está en vigor, como ya les he comentado, en varias partes, en varias naciones de nuestro planeta Tierra. ¿Y por qué o cómo se creó o por qué existe esto? Bueno, antes que nada, antes que definir propiamente qué división de poderes, qué poderes hay y todo lo que conlleva, vamos a primeramente definir nuestro contexto histórico, como siempre en cada vez les hablo. Primeramente, el contexto histórico. Vamos a remontarnos desde que la humanidad, desde que la ciencia dice que la humanidad apareció, ya que es la teoría más aceptada, ¿verdad? Me estoy metiendo en otras cuestiones. El ser Australopithecus es el primer ser humano que se tiene registrado hasta la fecha. Incluso existe por ahí, por los científicos, que descubrieron huesos de este homínido, el cual es llamado Lucy, y está en un museo sus restos. Así que bueno, desde la aparición de los Australopithecus, amigos, había grupos nómadas, porque desde ahí el ser humano empezó a ser nómada, debido a que tenía que adaptarse también al nuevo medio, al medio ambiente, como la ley de Darwin dice. Charles Darwin, filósofo naturalista inglés, pues nos dice en su libro El origen de las especies que pues todo ser vivo se tiene que adaptar, de lo contrario pues desafortunadamente va a ocurrir la extinción. Y es lo mismo que hizo el ser humano, se fue adaptando no nomás físicamente al entorno que había, sino hasta también en la manera de su organización. Así que bueno, retomando nuestro tema, el ser humano era nómada y siguieron las demás evoluciones, como nos la plantea la ciencia. Poblaron toda África, pasaron por Asia, Europa, llegó la situación favorable de que se congeló el estrecho de Bering, ingresaron a América, Alaska, Estados Unidos, México, bla, bla, bla. Y desde ahí, una vez que ya poblaron, y luego pues ya fue Oceanía y todo eso, y desde ahí que ya pudieron poblar, pues ya, se empezó a dar, ahora sí que los grupos ya sedentarios, ya no eran nómadas sino sedentarios, y ya cuando se sentaron sedentarios, que ya había aldeas, que ya había muchas personas, entre 20, 30, 40, dependiendo, o incluso más, había siempre una organización política, tenía que haber leyes que rigían las conductas de la sociedad, porque si no, pues si no, hubiera sido un desastre desde ahí. Es por eso que había en ese tiempo pues una persona a cargo de las 60, 80 personas que había, y él decidía si impartía justicia en caso de que hubiera pleitos, riñas. También mandaba a quienes iban a casar, organizaba las bodas, todo, administraba todo. Pero ahí se concentraba en una sola persona, ¿verdad? Pero desde ahí está muestra clara de que ya había una organización pública y política. Porque si no, pues como hubiera sido, no hubiéramos, pues la sociedad no hubiera prevalecido la especie humana y no sería la dominante actualmente también en cuestiones políticas, no nomás en cuestiones eh, físicas del ser humano, en cuestiones médicas, sino hasta políticamente. Es por eso que es la importancia de comprender esto. Y ya desde ahí se hizo el siglo de evolución, ya el ser humano, Homo sapiens, etc. Y es la más actual, el Homo sapiens sapiens, y ya. Y por eso se llama Edad Media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea o Tiempo Contemporáneo, que es este. Y, así que bueno, esto como una ella, como de ahí, ya se tenía que organizar. Ahora, una vez ya visto esto, vamos a pasar con la etapa histórica de la división de poderes. Primeramente, ¿por qué se dio la división de dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? Lo más instantáneo que tenemos de la división de poderes
se remonta a la Revolución Francesa, ocurrida en el año de 1789, propiamente en la República de Francia. En ese tiempo no era una república, pero bueno, desde ahí empezó estas ideas de ilustración, de libertad, las garantías inherentes al ser humano, de garantías individuales, y no estar sometidos a un régimen estricto y totalitario, como lo era en ese entonces. Es por eso que desde ahí, desde la Revolución Francesa, empezaron estas ideas ilustrativas de la libertad anhelada por el mismo ser humano, que no quieren estar sometidos bajo un yugo que se había prevalecido desde siglos e incluso puedo decir que un milenio. Entonces, por eso que desde ahí empezó. Por eso empezó este conflicto bélico, porque el monarca que todavía reinaba previo a la revolución era Luis XVI. Este personaje era un monarca demasiado totalitario y por eso es que se dio estas ideas, porque los anteriores han sido igual. Pero se dio estas ideas porque este era demasiado, esa es la palabra que, es una otra palabra, demasiado, por decir de otra manera, eh, patarato, se podría decir, porque pues quería que todo el mundo lo aclamara. Era una persona narcisista. Y es por eso que Luis XVI incluso se autoproclamó el Rey Sol, ya que debido a él era que este astro se iluminaba el planeta Tierra toda la mañana. Y fíjense nada más esas ideas. Es por eso que la gente se cansó, se levantó. ¿Y por qué existían estos monarcas? Pues esto de las monarquías va existiendo debido a que pues se les hacía creer a la gente que anteriormente que los monarcas eran elegidos del Padre Celestial y era tocado. Y el Papa en su representación en la tierra pues lo tenían que coronar porque era una persona que también era elegida como el Papa, pero en este caso para gobernar también un cierto grupo de personas, una nación, ese era su pueblo, que Dios le había prometido, conferido, que le había dado para que gobernara. Y esta es la idea que se le entrega a la gente. No es que este es casi un monarca, pero su mortalidad ya está casi celestial, porque fue elegido, fue tocado, y por eso nadie se ponía en contra. Y así pasaron los siglos, y hasta que llegó este tiempo, la gente se cansó. Dijo, pues es inmortal como nosotros, dijeron. Y pues ya. Y desde ahí, desde esas ideas de ilustración que se cansaron por este personaje, pues fue que se dio este tipo de pensamientos, corrientes filosóficas, científicas, etcétera, etcétera. Y desde ahí. Y yo me iba matando y por la revolución siguió y se siguió no, por buena parte pero bueno, ese es otro tema. Pero para ver en este tema que se hemos tratado el día de hoy, es ese contexto histórico. Ahora sí, propiamente, amigos, hubo pensadores de índole francés que pensaron previamente este hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el contexto histórico. Primeramente, los quiero poner con un poco de historia. La separación de poder político se originó por primera vez en la antigua democracia ateniense, también desde ahí, desde la antigua, ya que desde ahí, desde con ellos, desde la antigua Grecia, la antigua Roma, esta es la antigua, desde ahí ya había sistemas políticos y muy bien hechos, eso hay que reconocérselos, muy bien planteados y muy bien cimentados. En la antigua Grecia, pues se ejercían funciones judiciales. Y aquí ya los ciudadanos mayores de 30 años varones, en este caso, podían elegir a sus representantes como se hace hoy en día. Pero bueno, hoy las mujeres ya pueden votar y todo ese tipo de situaciones. Desde ahí ya veíamos que ya empezaba este tipo de sistema político bastante bien hecho. Y por su parte, en la República Romana, pues también los cónsules romanos fueron los titulares de la potestad ejecutiva y eran los cargos políticos más altos
de dicha república. Y pues cada año los ciudadanos varones de Roma elegían a 2 cónsules para servir por un periodo de un año. Entonces estos son muestras de que ya había una organización bastante bien hecha. Pero ahora sí, la división de poderes viene del liberalismo, de la era de la Ilustración, como les había comentado, de la Revolución Francesa. Hubo pensadores, filósofos, escritores que plantean ideas de liberación. Y pues le voy a mencionar los más importantes. Hubo mucho más. Y también incluso las mujeres, pero no eran muy consideradas en estos años, en estas décadas, en este contexto histórico. Pero bueno, les voy a mencionar a los hombres más importantes. Entre ellos tenemos a 2, que son los más importantes. El primero es el sistema de división de los poderes propuesto por el escritor y filósofo francés John Locke. La división de poderes fue inicialmente teorizada en el segundo Tratado del Gobierno Civil, un manuscrito político escrito en 1690, escrito por el inglés John Locke, donde distingue un poder legislativo que crea leyes, un poder ejecutivo que vela por la ejecución y la aplicación de las mismas, y un federativo que conduce a las relaciones internacionales y celebrar tratados, establecer relaciones diplomáticas mundiales. Estas eran las ideas de John Locke. La separación de poderes es materializada por el filósofo político francés. Aquí ya entra otro pensador. Este fue el que ya materializó este pensamiento. El barón de Montesquieu, quien en el año de 1748 escribió el libro del espíritu de las leyes, que identificó 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La diferencia entre división y separación es el primero que se acepta la preponderancia de un poder sobre otro, como John Locke llama el poder legislativo el poder preponderante, y el segundo, su finalidad es la mutua anulación entre los diversos poderes para que ninguno pueda dominar ni ser dominante. Ahora, el sistema de separación y de equilibrio de los poderes de Montesquieu. Montesquieu, en su teoría de la separación de poderes, es conocida como el libro 11 de su Tratado del Espíritu de las Leyes, que se inspiró en la descripción de los tratadistas clásicos que hicieron los sistemas políticos en la antigüedad. Así que bueno, vemos que este tipo es bastante importante, que nos habla sobre ese tipo de planteamiento. Y luego también tenemos otros personajes. Los predominantes autores de la Ilustración francesa, como Jean-Jacques Rousseau, o la independencia de los Estados Unidos, como Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, también teorizaron sobre el particular. Montesquieu define el poder a la vez como fusión y como órgano, la administración que profesa el sistema político británico. Entonces, vemos que incluso estas ideas se dieron en la independencia de los Estados Unidos, en ese tratado diplomático elaborado y presentado el 4 de julio del año de 1776. Desde ahí, estos personajes, los padres fundadores de la patria, como puedo mencionar a George Washington, a John Adams, a Thomas Jefferson, a Franklin Pierce, etc., a James Madison incluso. También es por eso que en los Estados Unidos existe un congreso. También tenemos una república presidencial federal en los Estados Unidos, muy similar a México, pero no igual. Pero bueno, desde ahí vienen estas ideas de, pues, ¿no? De la separación de poderes, de Montesquieu y su libro del espíritu de las leyes, John Locke, inglés igual, pensador, incluso Jean-Jacques Rousseau. O sea, desde aquí tenemos personajes de gran grosor que impactaron bastante en estas ideas. Ahora, vamos a definir qué es el poder. División de poderes. Bueno, división de poderes es el principio de organización de los estados modernos, según el cual pues existen 3 diferentes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de una disciplina. Son correlacionales, distintos e independientes entre sí. La división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y se moderen recíprocamente. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los beneficios. Por eso se creó esto. Porque no va a recaer todo el poder o toda la verdad absoluta sobre un individuo, como eran las monarquías, o sobre una persona,
sobre un individuo o sobre un solo poder. Hoy en día, en todo el mundo, les pongo un ejemplo de una monarquía absoluta que aún prevalece. Es Arabia Saudita. Y por ahí pues no se puede hacer nada, en el parlamento no hay nada. Así que bueno, pues ni qué hacerle, ¿verdad? A su sistema de gobierno. Y en el caso de Europa, aún hay países que mantienen ese tipo de gobierno. Como puedo citar a España, puedo citar a Reino Unido, puedo también a Países Bajos, o unos también lo conocen como Holanda, pero como sea es igual. Y en el caso de Reino Unido existen la mayoría de naciones, que es Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que al final de cuentas se tienen a lo que monarquía del Reino Unido. Más sin embargo, cabe destacar que a pesar de que son monarquías ya no es como antes, ya que hay una monarquía parlamentaria o constitucional, que donde el rey no va a hacer sus propios deseos, sino que se va a tener que apegar a un sistema. Entonces, nos dice que estos son los beneficios de la división de poderes, que se moderen entre sí, mutuamente y recíprocamente, y que no haya abusos de autoridad, ya que pues de lo contrario la autoridad política se encontraría en un solo lado, y pues aquí va a haber un abuso de poder. Y esto es lo que va a hacer, va a impedir eso. Y pues como les había contado, Montesquieu es el padre principal autor de estas ideas, del objetivo de la división de poderes. Y pues su objetivo es evitar la concentración de los poderes del Estado en una sola persona, órgano o corporación, lo que vendría a imposibilitar los abusos de autoridad y con el tiempo el surgimiento y instalación de un régimen autoritario. A esto le llamamos dictadura. En el caso de México existió mucho tiempo una dictadura, que es la época porfiriana o el porfiriato, que duró 27 años. En nuestro país, en este caso estoy hablando de México. Y ya después de ahí pues surgieron ideas de liberación. Es por eso que se sustituyó la Revolución Mexicana alrededor del año de 1910, cuando los hermanos Aquiles Serán se levantaron en armas. Y así se dio estos personajes, aparte de ellos. Bueno, entonces esta liberación de poderes como un contexto general. Bueno, ahora que ya sabemos que hay tres, legislativo, ejecutivo y judicial, voy a citar cada uno de ellos. Empezamos con el legislativo. El poder legislativo, como nos lo dice, es el que se encarga de crear las leyes. Es uno de los dos, pero es uno de los tres, pero que eran dos. Y cada uno igual pues no es que sea de menor importancia o mayor, todos son iguales. Lo que pasa es que se dio esto para evitar los abusos de poder, ¿no? Que ya habíamos pues mencionado. Pero el poder legislativo pues es una asamblea deliberativa que es donde se van a dar los debates y tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como país o ciudad-estado, además de administrar el presupuesto del país. Las legislaturas, que es como se divide, forman parte importante de la mayoría de los gobiernos, como la separación de poderes. Se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del mismo estado. Este va a promulgar las leyes o las legislaturas, que se le conoce como la legislación. La legislatura, que es, observa y dirige las acciones del gobierno y generalmente tiene la autoridad exclusiva para modificar los presupuestos o los presupuestos involucrados en el proceso. Y en este caso, la misma legislatura se le llama legisladores en una democracia representativa. Los legisladores son elegidos popularmente de manera directa. Este es el caso de México. En México, los legisladores son elegidos por voto popular. Y el ciudadano, cada determinado tiempo de elecciones, puede concordar con las del Poder Ejecutivo. En este caso son las presidenciales. Pues es donde se va a elegir, es donde la gente va a elegir sus legisladores. Y pues en este caso es por elección directa. Y pues existen dos tipos de división 3-4 en este mismo poder legislativo. Montesquieu propuso en el libro del Espíritu y las Leyes que era necesario que las funciones del Estado se dividieran y se separaran entre distintos poderes. Aquí lo volvemos aquí pues a rescatar. Ahora, para el caso de México, encontramos que existe un poder legislativo que tiene bastante importancia en nuestra nación, debido a que
Ellos son los que van a promulgar las leyes y las decretan en el Diario Oficial de la Federación. Este es un medio informativo oficial del Poder Legislativo. En el caso de nuestro país, es un sistema bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que es de dos. Hay sistemas de gobierno del mismo poder legislativo. Puede ser unicameral de uno, bicameral de dos, tricameral de tres, cuatricameral de cuatro como máximo. En el caso de México es un sistema bicameral, ya que hay una cámara baja y una cámara alta. No quiere decir que una sea menos importante que la otra, no, sino que así se divide. En la Cámara Alta, también llamada Senado de la República, está constituida por 128 participantes. Se les llama senadores y su periodo es de 6 años, que comprende 2 legislaturas. En el caso de la Cámara Baja se les llama diputados. Los diputados son elegidos por elección popular, al igual que los senadores. Y el diputado solamente dura una legislatura, en este caso pues son 3 años, ya que cada legislatura dura 3 años. En este caso el senador va a durar 2, que quiere decir 6. Así que bueno. En la Cámara Baja, también llamada Cámara de Diputados, está compuesta por 500 participantes. Son los 500 diputados en total, pues es todo el Congreso de la Unión, así se le llama en México, que son 628 personas que están a cargo de crear y promulgar las leyes que rigen nuestro país. Así que bueno, pues tú puedes usar tu voto inteligentemente. Se aproximan unas elecciones en nuestro país. Así que bueno, pues es para que tú como ciudadano ejerzas tu voto y tu libertad para votar y elegir a tus representantes en el Congreso de la Unión. Claro que aquí ya depende de cada quien sabiamente qué elegir. Y son de suma importancia, como no, pues son los legisladores. Y así se les llama senadores y diputados. Ellos conforman el Congreso de la Unión. Y pues actualmente en nuestro país está la 64ª legislatura llamada paridad de género. El 1 de septiembre o 1 de septiembre de este año va a entrar en vigor la 65ª legislatura. No sé cómo le irán a llamar, pero bueno, es cuando va a terminar este periodo de sesiones ordinarias. Y pues va a entrar la siguiente. Bueno, paso con el siguiente poder. Ahora encontramos al poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene sus facultades también. El poder ejecutivo es uno de los 3 poderes del Estado republicano. Este se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base en la Constitución y en las leyes. Así actúa como un ente que dirige, planifica y ejecuta las acciones del gobierno, mas sin embargo no puede legislar ni administrar el sistema de justicia, ya que esto le corresponde a los demás poderes restantes. Sus facultades es poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deporte, finanzas, comunicaciones, etc. Delegar funciones a nivel nacional, regional, municipal, proponer reformas, velar por el sistema de impuestos, representar al Estado en el sistema internacional, firmar tratados, etc. Bueno, entonces, estas son las facultades del Poder Ejecutivo. Aquí, en el caso de México, hay el presidente de la República. Esta entidad dura un periodo de 6 años. Sin posibilidad de reelección, aún puede ser que lo modifiquen, pero esto depende del legislativo, ¿no? El presidente tiene facultad de proponer reformas, más no de instaurarlas y ponerlas en práctica, ya que esto le corresponde al legislativo, le corresponde a ellos determinar si se va a aprobar o se va a denegar la ley o la reforma que haga el presidente, pero tiene facultad de hacer eso conforme él vea que el nacional lo va a necesitar. Va a dirigir la política exterior, a hacer relaciones diplomáticas. Es por eso que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, va a viajar al extranjero y establecer relaciones diplomáticas con otros presidentes, otros reyes, etcétera, etcétera. Por eso es que a ellos les corresponde hacer los viajes de Estado o que vengan otros presidentes a hacer su viaje de Estado, ya que nos va a representar en tratados diplomáticos internacionales a favor de la nación. También tenemos que ellos son los que hacen el informe de gobierno, ya que deben de decretar y de dar a conocer al pueblo pues cómo se gastó y por qué ellos tienen facultad de esto, de administrar el presupuesto de los ciudadanos a favor de la misma ciudadanía. Ellos tienen esta facultad de administrar el presupuesto anual
de los mismos ciudadanos por medio de sus impuestos y poner en práctica las leyes y ejecutarlas. En el caso de nuestro país, nada más el presidente de la República. Y él tiene su gabinete conformado por las diferentes secretarías que existen en nuestro país, sea la de educación pública, sea la de relaciones exteriores, incluso también pues sea la secretaría de comunicaciones y transportes, y etcétera. Y este es el gabinete que tiene el presidente de la República. Y son parte del Poder Ejecutivo, junto con la Secretaría de Gobernación, etcétera. El secretario de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que estas son las facultades del presidente de la República. También el presidente de la República es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, porque él también tiene esta facultad de dirigir las Fuerzas Armadas de la nación, ya que pues el ejército también pertenece y tiene que obedecer al poder ejecutivo. En nuestro país no existe el vicepresidente, existió y el último titular fue José María Pino Suárez durante el gobierno de Francisco Ignacio Madero, pero fue asesinado junto con él. Desde ahí no hay una figura pública que actúe como vicepresidente, pero cabe destacar que en los Estados Unidos sí existe el vicepresidente y es el segundo en la línea. Así que bueno, en este caso el segundo en la línea es el secretario de Gobernación o secretario. Y el titular es el que esté por 6 años ahí en ese poder. Y bueno, es cada vez que se renueva, son las elecciones presidenciales. Y estas son las facultades y obligaciones del presidente de la República. Las obligaciones pues es preservar la integridad de la nación, de sus ciudadanos, porque es el que está gobernando. Y esto es a nivel general, ¿no? En todo el país. Pero también, ya que somos una república presidencialista federal, nuestro estado se divide en entidades y cada entidad mantiene su autonomía. Por eso es que nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos, porque cada entidad mantiene su soberanía. No somos una república centralista como antes, somos una república liberal federal. ¿Qué quiere decir esto? Que propone que cada estado mantiene su autonomía ante el poder ejecutivo federal, ante el gobierno de México, de toda la república. No va a estar completamente tenido a un gobierno centralista, sino que cada estado tiene su autonomía y tiene, por supuesto, en este caso en México, gobernador. El gobernador es el representante del poder ejecutivo en la entidad. Y también en cada entidad tiene municipios. Por eso existe el presidente municipal. El presidente municipal es igual el mayor representante del poder ejecutivo municipalmente, gobernador a nivel estatal y el presidente de la república a nivel nacional. Así que bueno, también ellos son del poder ejecutivo, sea gobernador, sea presidente municipal, etc. Sea secretarios, síndicos, todo lo que tenga que ver con las alcaldías al servicio de eso es ejecutivo. O al servicio del gobierno del estado ejecutivo. Así que bueno, esto es en el caso de México. Por último, tenemos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿de qué se va a encargar? Es un poder del Estado, de los 3 que ya habíamos mencionado, y está encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los 3 poderes y funciones primordiales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, mediante la aplicación de normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Entonces, aquí vimos que es el que va a ejecutar, pero de una manera judicial, las leyes que se hayan promulgado en el legislativo, conforme a los delitos, a las penas. Por poder, en el sentido de poder público, se entiende la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley. Así que vimos que esto es el Poder Judicial. Bueno amigos, pero ¿cómo se le llama en México a esto? Bueno, pues se le llama Poder Judicial de la Federación. Es uno de los 3 poderes de la Unión que divide el ejercicio del gobierno de México. Está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados del circuito y los tribunales unitarios del circuito. Sus fundamentos se encuentran en el título 3, capítulo 4
de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y también se encuentran en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Juzgado Federal de los Ciudadanos y los tribunales de los estados y de la Ciudad de México pueden actuar en auxilio de la justicia federal en los casos previos por la Constitución y las leyes. Sus obligaciones y facultades: la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Electoral, están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En este poder y su conjunto de órganos se deposita la facilidad de impartir con justicia en todos los aspectos institucionales del Estado mexicano: la aplicación de las normas y principios jurídicos, la resolución de conflictos y en todos los ámbitos de la aplicación del derecho y la interpretación de las leyes de la sociedad, sea civil, penal, constitucional, mercantil, laboral, administrativo, fiscal o procesal. Esos son los diferentes también las ramas del derecho en el video pasado, que ya lo habíamos planteado. Existe la entidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la máxima instancia del sistema judicial del país. Nadie está por encima de ella, al menos en el país, al menos de que haya un intervencionismo por parte de otro país, pero en México es lo máximo, es la máxima facultad del poder judicial. En cambio, pues aquí tenemos que se compone por 11 ministros que actúan en sesiones de pleno o por salas adscritas a determinada jurisprudencia, y tienen un presidente que actúa como máximo responsable de ella, representante ante los órganos, y es a su vez dirigente del Consejo de la Judicatura. En segundo lugar tenemos al Tribunal Federal Electoral. Es un órgano especializado del Poder Judicial, encargado de resolver las controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Este poder, o bueno, más bien esta división del Poder Judicial, entra en vigor cuando hay elecciones para salvaguardar el voto de las personas. Luego tenemos a los tribunales de circuito. Son aquellos de competencia judicial en unas áreas territoriales denominadas circuitos y que son determinados por la ley a través del Consejo de la Judicatura. Se divide por ámbitos de competencia e integración en 2 colegios y unitarios. Pero bueno, también voy a retomar el Tribunal Federal Electoral, ya que aquí está integrada por 7 magistrados electorales, 5 salas regionales integradas por 3 magistrados y una regional especializada con 3 integrantes. También las funciones de administración, vigilancia y disciplina del tribunal corresponden a su comisión de administración. Y luego tenemos a los tribunales unitarios de circuito. Y en un tribunal federal está compuesto por solo un magistrado con atribuciones y competencias específicas, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, es decir, la unidad básica de los órganos de la ley de impartición de justicia. Están a cargo de un juez de distrito en virtud a lo anterior. Sus facultades y competencias dependen de la materia que se designe de acuerdo a los artículos 55 al 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego tenemos al Jurado Federal de los Ciudadanos. El Jurado Federal es un órgano competente para resolver por medio de un veredicto las cuestiones de hecho que son anomalías por jueces de distrito, con arreglo a la ley. Se tomarán 7 ciudadanos designados por sorteo, en los términos que establece el Código Federal de Procedimientos Penales. Luego tenemos al Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano, que tiene como cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Debe de velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de sus miembros. Así que estos son las principales entidades del Poder Judicial en nuestro país, en México. Pero bueno, ya con esto, amigos, han sido los 3 poderes que conforman el estado actual. Hablé del caso de México. Hay otros estados que tienen similitud con este sistema, de diferente forma, pero tienen similitud. Y con esto aprendimos que existen los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno se va a definir de una manera, se va a organizar de una manera, también dependiendo del país. En la Carta Magna, en la Ley Suprema, se va a determinar cuáles son las facultades de cada uno de ellos. Y vimos que pues todos son uno solo en conjunto. Y cada uno debe mantener su autonomía y su propio presupuesto.
sin depender uno del otro directamente. Indirectamente sí, pero no directamente. Así que bueno, amigos, espero que pues haya gustado este video el día de hoy, que les haya sido de utilidad, porque por eso lo hice, para que les sea de utilidad. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan excelente día, tarde o noche. Nos vemos, amigos. Bye. Honorable Congreso, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.